Hay un problema en Bolivia que es como un nudo imposible de desatar: el subsidio a los combustibles. Por un lado, es una política muy popular, pero por otro, le cuesta al país una cantidad de dinero impresionante cada año. Es un tema complejo y con un riesgo político altísimo. Hoy vamos a analizar a fondo un nuevo estudio que, quizás por primera vez, nos da una hoja de ruta técnica para desatar este nudo sin que la economía se venga abajo. Detrás de este análisis está el Instituto de Estudios Avanzados para el Desarrollo, o INESAD, y es obra de los investigadores Javier Aliaga y Ronaldo Terrazas. Vamos a meternos de lleno en su propuesta para enfrentar uno de los desafíos económicos más grandes que tiene Bolivia. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, arranquemos con esta cifra. Es impresionante, más de 2.000 millones de dólares al año. Eso es lo que le cuesta este subsidio a las finanzas públicas bolivianas. Un montón de recursos que podrían ir a salud, educación, lo que sea. Claro, si el costo es tan gigante, uno se pregunta, ¿por qué no lo solucionan y ya? Bueno, ahí está el meollo del asunto. El problema es que cualquier intento de reforma se topa con unos riesgos sociales y políticos enormes que, hasta ahora, han paralizado todo. Para entenderlo bien, vamos a seguir la ruta que marca el propio estudio. Primero, vamos a definir bien el tamaño del problema. Luego, vamos a recordar por qué el fantasma del gasolinazo de 2010 sigue tan presente. Después, viene lo interesante, el enfoque de 3 modelos que usaron. Veremos sus simulaciones, su plan contra el contrabando y, al final, la hoja de ruta que proponen. Muy bien, empecemos por el principio. El problema del subsidio. Y vamos a ver que no es solo un tema de dinero que falta en las cuentas del Estado. Es una doble crisis. Por un lado, presiona las finanzas públicas y por el otro alimenta a un negocio ilegal que mueve millones. Lo que tenemos aquí es, de verdad, una tormenta perfecta. Imaginen, un costo fiscal gigante para un país que además tiene que importar casi todo el diésel y más de la mitad de la gasolina que consume. Encima, esta diferencia de precios con los países vecinos es tan, pero tan grande que el contrabando se vuelve un negocio irresistible. Estamos hablando de cientos de millones de dólares al año en una economía ilegal. Es una vulnerabilidad estructural en toda regla. Pero para entender por qué este tema es tan delicado, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay que entender qué pasó la última vez que se intentó una reforma grande, porque ese recuerdo sigue muy vivo. Lo que pasó en 2010 fue, en pocas palabras, una lección brutal. El gobierno sacó un decreto que subía los precios de golpe. Y qué subida, 70–80%. En menos de 24 horas, el país entero estaba en la calle protestando. Fue tan fuerte que en menos de una semana tuvieron que dar marcha atrás. Esa cicatriz dejó una lección muy clara. Sin un plan basado en datos, sin compensaciones para la gente y sin una comunicación clarísima, cualquier reforma de este tipo está condenada al fracaso. Y es justo aquí donde la cosa se pone súper interesante. Porque el estudio de INESAD, para no repetir los errores del pasado, no se basa en opiniones o intuiciones, no, utiliza una combinación muy potente de herramientas de análisis económico para ver el problema desde todos los ángulos posibles. Lo que hicieron fue algo bastante único. Integraron 3 modelos distintos. Primero, uno que desglosa toda la cadena de valor para entender de dónde sale cada centavo del costo. Segundo, un modelo macroeconómico para simular qué le pasaría a la inflación, al empleo, a todo. Y tercero, y esto es clave, un modelo del negocio del contrabando para entender qué lo hace rentable. O sea, una visión de 360 grados. Y ahora viene la parte que en mi opinión es la más reveladora. ¿Qué pasa cuando ponemos a prueba estos modelos? ¿Qué le ocurriría realmente a la economía boliviana si se toman diferentes caminos? El primer escenario es, digamos, el más drástico, la terapia de shock. ¿Qué pasaría si se elimina el subsidio de un día para otro, sin ningún tipo de ayuda? Pues el resultado es, francamente, catastrófico. Los modelos predicen un pico de inflación de casi el 37% y una caída de la economía de más del 9%. Un golpe durísimo para toda la población. Pero ojo, aquí viene el gran descubrimiento del estudio. Miren lo que pasa si la reforma se acompaña de un financiamiento externo, como un préstamo de organismos internacionales. El panorama cambia por completo. Las curvas son muchísimo más suaves. Es como si ese dinero actuara de amortiguador, suavizando el golpe a la inflación y al crecimiento. Poner los números uno al lado del otro lo deja clarísimo. La diferencia es abismal. Con financiamiento, la inflación sube menos y la economía cae 1/3 menos. Esto demuestra que una reforma que parecía imposible se vuelve manejable, siempre y cuando se tenga el colchón financiero para aguantar la transición. Ahora, pasemos a uno de los puntos más ingeniosos del estudio: cómo desmantelar el negocio del contrabando.
La clave no es tanto perseguirlo, sino hacer que deje de ser negocio. Una visión súper interesante. Básicamente, los investigadores se pusieron en los zapatos del contrabandista y calcularon su ganancia, lo que se conoce como el retorno de la inversión o ROI. Como ven en la tabla, a medida que el gobierno va recortando el subsidio, el margen de ganancia del contrabandista se desploma, hasta que llega un punto en el que, en lugar de ganar, pierde dinero. Y ahí está el número clave, 65%. Esto es un hallazgo importantísimo. No hace falta eliminar el 100% del subsidio para acabar con el incentivo del contrabando. Con un recorte de alrededor del 65%, el negocio simplemente deja de ser rentable. Esto ofrece una meta mucho más realista y sobre todo políticamente más viable. Ok, entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, el estudio de INESAD no se queda solo en el diagnóstico. Lo más valioso es que propone una hoja de ruta, un plan de acción concreto y viable para la reforma. Y la clave, como vemos aquí, no es una medida aislada, es un paquete de acciones que tienen que ir todas juntas, bien coordinadas. Un ajuste de precios pensado, no un shock, el colchón financiero externo, una red de ayuda para los más vulnerables antes del ajuste y algo crucial, una comunicación transparente para generar confianza. El éxito depende de que todas estas piezas se ejecuten como un todo. En definitiva, este análisis de INESAD pone sobre la mesa un mapa técnico, súper detallado y basado en datos para solucionar uno de los problemas económicos más serios de Bolivia.